Más allá de los buenos partidos, en los mundiales nos gusta ver goles. Y si es posible, goleadas. Así que no quiero dar muchas vueltas con el asunto. Repasemos las 10 mayores goleadas de la historia de los mundiales, con su contexto y datos que en algunos casos son más interesantes que la goleada en sí. Muchas personas y sobre todo los más pequeños, apenas se habla de goleadas en los mundiales, recuerdan el 7-1 de Alemania a Brasil en semis del 2014. Pero esta goleada, aunque es muy famosa, no entra en el top. ¿Qué? Sí, y quiero que esto sea un interesante punto de partida para entender lo que se viene. Comencemos con una que está fresquita. Fue en el año 2022 por fase de grupos. Era el primer partido en esa edición de España y Costa Rica. España se impuso por 7-0. Uno podría intuir que en aquel grupo a Costa Rica le fue muy mal y España arrasó. Pero la realidad mostró un grupo bastante ajustado con grandes partidos. Con ustedes el fútbol. La siguiente goleada ocurrió en Sudáfrica 2010. También fue en fase de grupos. Este partido nos dejó esta postal que fue icónica. Para quienes aún no sepan de lo que hablo, ya verán. Esta vez fue entre Portugal y Corea del Norte, donde los lusos golearon por 7-0. Es curioso cómo el primer tiempo terminó solamente 1-0. No es que no se pueda esperar más goles, pero ¿quién hubiera dicho que para la segunda parte esperaba una cataratiña de 6 tantos? ¡Wow! Y por supuesto que Cristiano Ronaldo hizo presencia con este curioso gol que dejó la icónica postal antes mencionada. En aquel grupo Corea del Norte fue último y Portugal pasó a la siguiente ronda, pero aquí algo aún más curioso. Esos 7 goles que le convirtió a Corea fueron sus únicos goles en todo el mundial. Sí, porque el resto de sus partidos de fase de grupos los empató 0-0 y el respectivo de octavos contra España lo perdió por 1-0. Ups. Para esta goleada tenemos que dar un salto temporal mucho mayor. En el año 1974 en fase de grupos se enfrentaron Polonia y Haití. Aquella Polonia no tuvo piedad y goleó por 7-0. Y quiero destacar este tremendo golazo de Gorgon. ¡Wow! Y es que esta tremenda goleada de Polonia no fue un hecho aislado. Se trata de su mejor desempeño en la historia de los mundiales, donde venció en grupos a Argentina e Italia. Y luego en la siguiente ronda, que también era una fase de grupos, le ganó a Suecia y Yugoslavia y cayó ante Alemania Federal. De esta manera disputó el partido por el tercer puesto, donde le ganó a Brasil. Y los 2 máximos goleadores de aquella edición fueron de Polonia. ¡Cracks! Seguimos viajando aún más en el tiempo. Año 1954, Mundial de Suiza. Fue por fase de grupos donde se enfrentaron Turquía y Corea del Sur. Y los turcos marcaron un fabuloso 7-0. Y atención al segundo gol, que no los distraiga lo extremadamente largo del nombre del autor. Probablemente sea un viajero en el tiempo que le pidió consejos a Zidane, porque este golazo de volea es de otra época. ¡Wow! En aquel momento, si había empate en puntos en fase de grupos, se hacía partido de desempate. Lamentablemente para los turcos, pasaron de golear a ser goleados, recibiendo un duro 7-2 ante Alemania. Pobrecillos. No tenemos que mover el calendario porque una vez más nos posicionamos en el 1954 y en fase de grupos. Pero en otro grupo.
Y es que aquí también hubo una goleada cósmica. Uruguay aplastó a Escocia por 7-0. Borges hizo un hat-trick y no es un cuento. En la siguiente ronda Uruguay le ganó a Inglaterra por 4-2 y luego cayó ante Hungría por 4-2. Que por cierto, ya hablaremos de esta selección más adelante. Pero antes un dato que parece mentira pero es real. Esta fue la primera derrota de Uruguay en la historia de los mundiales. ¡Wow! Si creías que antes nos fuimos muchísimos años atrás, prepárate porque la siguiente goleada fue en el Mundial del 1938. Fue en cuartos de final. Si bien parece una instancia muy avanzada, lo cierto es que esa edición se jugó a pura eliminación directa partiendo de octavos. En fin, Suecia superó a Cuba por 8-0. Era un mundial bastante convulso por la situación vigente. Recuerden que se estaba gestando el segundo gran conflicto bélico mundial y Austria, que era rival de Suecia en octavos, no se presentó porque meses antes fue anexada por Alemania. Y así Suecia avanzó de ronda sin jugar. Y luego el caso de Cuba, que entró al mundial por la ventana luego de que sus rivales de la Confederación se retiraran. Algunos lo hicieron por lo económico y otros porque se sumaron al boicot contra la FIFA por la designación de Francia como sede. Es que se supone que el arreglo era que tocara una sede en América. El punto es que Cuba se enfrentó en octavos a Rumania, empató 3-3 y en aquel momento, como no existía la tanda de penales, se resolvía jugando un partido de desempate donde Cuba ganó 2-1 gracias a los goles de Fernández y el Socorro de Socorro. Lamentablemente para Cuba se encontraron luego con Suecia. No hay video del partido. Luego Suecia quedó eliminada contra Hungría. Ups. Ahora avanzamos un poco en el tiempo. Mundial del 1950. Fue en fase de grupos y en el grupo más particular del certamen. Grupo que tenía solamente 2 equipos. Es que hubo 2 selecciones que se bajaron muy cerca del comienzo y no hubo tiempo de resolver las ausencias. Hoy en día sería diferente, pero bueno, eran otras épocas. El punto es que Uruguay se enfrentó a Bolivia y ganó por 8-0. ¡Pum! Y por si aún no se dieron cuenta, fue aquel mundial del famoso maracanazo, donde Uruguay venció a Brasil por 2-1 y se consagró campeón. Para esta goleada ya tenemos TV a color. Fue en el Mundial de Corea-Japón 2002. Alemania se enfrentó a Arabia Saudita por fase de grupos y era el primer partido de ambos en aquella edición. Jugaron en el Sapporo Dome, estadio del que alguna vez hablé en este canal. Tiene la particularidad de estar cerrado y puede sacar su campo de juego afuera. ¡Wow! Pero vamos al partido. Alemania perpetró un tremendo 8-0. Y el gran máximo goleador de Alemania en los mundiales, Klose, convirtió un hat-trick. Alemania avanzó como primera de grupo y llegó a la final donde cayó ante la Brasil del fenómeno. En cuanto a Arabia Saudita, no pudo convertir ningún gol y por supuesto quedó eliminada. Ups. Para la siguiente goleada tenemos que remontarnos a un mundial que ya revisamos en este top. 1954. Se trató del enfrentamiento por fase de grupos entre Hungría y Corea del Sur. Primer partido de ambos en aquella edición. Hungría logró ganar por 9-0. Increíble. Aquel equipo estaba integrado por el mítico Ferenc Puskás, aunque el goleador del torneo fue su compañero Kocsis con 11 goles. Y es que esa Hungría fue una goleadora cósmica. En ese mismo grupo le ganó a Alemania por 8-3. En cuartos a Brasil por 4-2.
en semis a Uruguay por 4-2 nuevamente. Y lamentablemente para ellos perdieron la final por 3-2 frente a Alemania. Una lástima. Año 1974. Por fase de grupos se enfrentaron Yugoslavia y Zaire, hoy llamada República Democrática del Congo. Aquel partido fue un aplastante 9-0. Y el resultado lo digo con total soltura porque, aunque no lo crean, no es ni de cerca lo más curioso del caso. Resulta que para aquel mundial, el mandatario de Zaire le había enviado importantes sumas de dinero a todo el plantel para que puedan usar en su estadía en Alemania. Y también para que se lleven su sueldo por jugar los partidos, por supuesto. Y un detalle es que junto a la selección viajó un grupo de funcionarios del gobierno que administraron los fondos. En su primer partido, Zaire perdió por 2-0 contra Escocia, en un partido bastante digno para lo que se podía esperar en aquel momento de la primera participación en mundiales de una selección subsahariana. Pero aquí comienza lo extraño. El siguiente partido era ante Yugoslavia, y en esos días intermedios los jugadores se enteraron de que los funcionarios que administraron el dinero lo estuvieron despilfarrando, y de hecho no le iban a pagar lo prometido a los jugadores. Es por eso que más allá de la superioridad futbolística de Yugoslavia, se agregó el condimento de los jugadores poniendo menos ganas al partido por la estafa y engaños que sufrieron por parte de los funcionarios. El partido fue tan alocado que luego del tercer gol yugoslavo, al minuto 21 el técnico de Zaire sustituyó al arquero. El ingresante curiosamente medía 1,65 m, bastante bajo para el promedio de arqueros. Y otro dato crazy es que el técnico de Zaire era yugoslavo. ¡Wow! Luego de la gran goleada, el mandatario de Zaire estaba furioso y sentía que su país fue humillado. Los jugadores fueron amenazados y se les indicó que si perdían su último partido de fases de grupos contra Brasil por una diferencia de 4 goles o más, ya no podrían regresar a su país. En aquel partido Brasil convirtió su tercer gol para el minuto 79. Imagina tú el nerviosismo que debió haber para ese momento entre los jugadores de Zaire. Y es de ahí que proviene la famosa escena donde en un tiro libre a favor de Brasil, un jugador de Zaire poseído por los nervios pateó el balón lejos cuando todavía no estaba en juego. Durante mucho tiempo la gente pensó que lo hizo por no conocer el reglamento, pero luego se supo la oscura historia que hubo detrás. Por cierto, afortunadamente para ellos aquel partido terminó solo 3-0. Año 1982. Fue por fase de grupos cuando se enfrentaron Hungría y El Salvador. He aquí la mayor goleada de la historia de los mundiales. Hungría ganó por 10-1. El gol de Ramírez para El Salvador fue el primer y hasta el momento único gol del Salvador en la historia de los mundiales. En aquel equipo estaba el famoso Mágico González. A priori se esperaba que Hungría le gane a El Salvador, pero no se esperaba una diferencia tan brutal. Es que la selección desde el vamos tuvo muchas piedras en el camino. Una guerra civil en su país que resultaba desmoralizante. Problemas económicos y de organización de la federación que derivaron en llevar 20 jugadores cuando podrían llevar 22. La selección arribó a España solo 3 días antes de su primer encuentro. Les dio jet lag y no tenían balones disponibles para entrenar al instante. Para su fortuna, un día antes la selección húngara les pudo prestar balones para practicar. Y si bien la goleada fue abultada, lo cierto es que El Salvador pateó muchas veces al arco y con situaciones realmente claras de gol. La amplia diferencia en el resultado es reflejo del planteo táctico donde se priorizó mucho el juego ofensivo relegando a la defensa. Para sus siguientes 2 partidos de fase de grupos también perdieron, pero con una diferencia de gol significativamente menor. Y es que para esos partidos el planteo fue mucho más defensivo. Si el video les gustó, no olviden dejar su like. ¡Adiós!
Gol, gol, gol. ¿Cuántas veces dije gol y sus derivados en este video? No lo sé.